Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a SCH, Sociedad, Cultura e Historia, en Orilla y Media TV, la cual pueden encontrar en las redes como Instagram, Face o YouTube. Hoy, 1 de mayo de 2026, hacemos la segunda parte sobre el Día del Trabajador y el recuerdo de aquella jornada del 1 de mayo de 1921. Vamos a pensar el paralelismo social, cultural e histórico que permanece vivo, expectante de ser justicia de lo que significa ser un trabajador. En el siguiente video se utilizaron las fuentes del diario Análisis Digital, el club de la pluma radio.blogspot.com y el canal en YouTube de Claudio Álvarez Terán. Como docente de escuela primaria que soy desde hace 33 años, sé perfectamente cómo se han tratado los distintos acontecimientos históricos, desde los más emblemáticos hasta los que se han ido incorporando con el tiempo. Lo que se trastocan, se camufla el origen. Por ejemplo, el Día del Trabajo y no el Día del Trabajador. Muy distinto uno del otro. Puede parecer muy ingenuo una pavada en esa acción, en ese gesto, pero da un mensaje que le gusta mucho transmitir al sistema educativo. La idea de algo bueno, bonito y práctico. La escuela primaria siempre ha sido un elemento clave para esparcir y perpetuar el mensaje que se quiere dar a la sociedad. Basta con recordar cómo se celebra el 25 de mayo, el 9 de julio, para comprender el significado que viene utilizándose desde los albores de la educación argentina. Más precisamente el 25 de mayo, donde hay toda una puesta en escena en las diferentes caracterizaciones de los números artísticos. La dama y el caballero no pueden faltar. Vestidos oportunamente de la época, con sus peinetas, sus vestidos largos, su mantilla, el caballero con su sombrero de copa, su traje de levita, sus botas altas, bastón, etc. Toda esa escena donde las familias aprovechan y dan a conocer claramente su intención: pertenecer a las clases acomodadas, dejar la pobreza por un momento de lado y soñar con pertenecer a una clase con más categoría, diría doña Florinda. Las demás caracterizaciones, el vendedor de velas, el farolero, el aguatero, el negrito o negrita vendiendo empanadas con la actitud que se espera de su respectiva clase social, contentos, sonrientes, aceptando con heroísmo y resignación el lugar que les tocó en la sociedad. En el ámbito escolar se utilizó el término vocación para hacerte pensar y creer que el trabajo docente se debe resistir con heroísmo y resignación. Y hace unos años, autoridades docentes comenzaron a esparcir una frase ante el descontento de los climas escolares: si no te gusta, ponete un kiosquito. Una forma burda de decir que si no aceptás con heroísmo y resignación el trabajo que elegiste, córrete, no vengas a molestar. Una actualización del término vocación, pero acorde a estos tiempos de un lenguaje más vulgar. Para el comienzo del siglo XX, 1900, y sus años posteriores, esta imagen inocente, escolar, era exactamente la imagen que se quería conservar, imponer, y por supuesto se impuso. A eso se lo llamó la clase conservadora, es decir, conservar principalmente los privilegios económicos, pero también hábitos, costumbres, modos del siglo anterior, el siglo XIX. Se organizó una sociedad de clases dominantes, terratenientes, y una clase baja que pusiera la mano de obra. Una clase alta, terrateniente, que dirigiera los destinos del país. Y una clase trabajadora que aceptara, con heroísmo y resignación, el lugar que les tocó en la sociedad. ¿Me explico? Esa puesta en escena de lo que hoy todavía se sigue personificando como una obra de teatro, un numerito artístico en los actos escolares, es la sociedad que defendían por todos los medios la clase conservadora de los inicios del siglo XX. Pero, para el inicio del siglo XX la sociedad estaba cambiando y de los deberes que todo trabajador tenía que cumplir, la balanza se iba inclinando hacia reclamos y demanda de los derechos. Y ahí estaba el meollo del conflicto, y lo sigue siendo. Cuando una persona dice no, no me vas a explotar, no me vas a tratar como un miserable, no me vas a pagar lo que se te ocurra, no me vas a pagar como se te ocurra, no voy a trabajar de lunes a lunes 12 horas, etc.
¿Se comprende? El no siempre ha sido y es el problema a resolver. Una simple palabra de dos letras es el que pone al mundo patas para arriba. Invierte el orden, porque es el que quiebra las relaciones de poder y es el que le pone límites al abusador. Si todos decimos sí, mande patroncito, mande patroncita, nunca habrá un problema. En la educación funciona exactamente de la misma manera. La creación de la Liga Patriótica Argentina en 1919 era la respuesta de las clases dominantes, políticos y burgueses, ante la clase trabajadora que se organizaba cada vez más. Miles de obreros en todo el país trabajando en condiciones miserables produjo la suficiente indignación como para que se produzcan huelgas y movilizaciones que ponían en jaque el modelo agroexportador por el cual Argentina estaba acumulando una riqueza enorme, el famoso granero del mundo, pero repartida entre unos pocos. Para 1920, un año después de su creación, la Liga Patriótica Argentina ya tenía una expansión y presencia territorial envidiable, con un mensaje muy claro y seductor, como canto de sirena. El lema Patria y Orden constituyó la síntesis medular del ideario de la Liga, la noción de revivir y agitar en el pueblo el sentimiento de nacionalidad, de la argentinidad, de mostrar a la nación como un cuerpo indivisible, homogéneo, caracterizado por una tradición común, se convirtieron en los argumentos para nuclear a vastos sectores que se hicieron eco de las nuevas propuestas. La visión de la nación en un sentido cultural esencialista, de rasgos permanentes y definidos, fue alimentada y reapropiada por los miembros de la Liga Patriótica Argentina. A partir de esta concepción, se vinculaba al extranjero como un elemento extraño, ajeno a este cuerpo que era necesario proteger. Por lo tanto, se debían resguardar aquellas características que se consideraban esenciales para la pervivencia de la patria, especialmente aquellas relaciones con la raza española y criolla. En este sentido, la reivindicación del gaucho se evidencia en algunas de las actividades propuestas por el grupo, como por ejemplo la inauguración del Monumento al Gaucho, como un acto de justicia al tipo legendario de nuestra tierra. El mensaje desataba euforia en las incipientes clases sociales. Pertenecer a la Liga Patriótica Argentina era pertenecer y ser recibido por las clases altas como uno más. Pertenecer era ser bautizado como una persona civilizada, con toda una estética de la época. Gaucho, criollo, inmigrante, originario, sí, pero de buenos modales, de pelo corto, bien prolijo, obediente, gente de bien. Decía Manuel Carles de la Liga: los argentinos han formado a su vez una institución para defender la pureza moral argentina. Muchas personas de buena fe adhirieron a la Liga, sin saber que en realidad el movimiento escondía un propósito infame: perpetuar y resguardar los intereses de las élites económicas. Tanto es así que la Liga se disolvió luego del golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen en 1930 porque interpretaba que su trabajo ya había culminado. En Argentina tuvimos 6 gobiernos militares entre 1930 y 1976, que respondían a los mismos intereses conservadores de la Liga Patriótica. Y los efímeros gobiernos democráticos entre esos gobiernos de facto también adhirieron a esa manera conservadora de concebir la sociedad. Todo esto permitió que el sistema educativo, desde aquellos años hasta la década 90, se transmitiera de forma perfecta, en un solo discurso histórico, una sola verdad, una sola mirada sobre la historia. A partir de la década del 90, comenzamos a salir de a poco de ese estado de hipnotización, de sopor, de somnolencia por la cual fuimos sometidos décadas tras décadas. Y por supuesto, como el discurso oficial atravesó varias décadas y varias generaciones, desmontar ese discurso es una tarea que hasta el día de hoy es complicada de superar. Para las personas de mi generación y para atrás, la educación era apolítica. Los actos escolares siguen teniendo la misma impronta que hace 100 años. La idea conservadora de una sociedad donde cada uno ocupe su lugar sin chistar, sin molestar. Donde las clases altas se muestren orgullosas de su patrimonio adquirido, aunque ese patrimonio sea producto de estafas, robos, usura y sorteando toda inmoralidad. Y el trabajador aceptando con heroísmo y resignación el lugar que les tocó en la sociedad.
Tanto machacar en el sistema educativo con un mismo discurso, con un mismo currículum escolar oficial, hizo que proponer algo disruptivo fuese visto como un elemento extraño, algo inadaptado. Y les cuento un ejemplo muy directo. El nivel primario es el claro ejemplo de que somos hijos perfectos de ese mensaje conservador machacado durante años, y dentro del nivel quedan esos ritos, costumbres que hay que proteger, cueste lo que cueste. Para el año 2012-2013, más o menos, no me acuerdo bien, decidí que no iba a usar más el guardapolvo. Y eso fue como tocarle la cola al Papa, más o menos. ¿Me explico? Batallar contra eso fue día a día. Preguntémonos cuántos de esos ritos, costumbres lo hacemos porque simplemente creemos que no hacerlo estamos deshonrando la educación. Claro, ponerse a pensar en el sistema educativo es muy revolucionario. Si no aceptás con heroísmo y resignación el trabajo que elegiste, no tenés vocación. Ponete un kiosquito. El empleado, el docente, no está para pensar, está para obedecer. En 1919, cuando se crea la Liga Patriótica Argentina, sus discursos estaban cargados de nacionalismo, de patria, de orden, de pureza moral y de todos esos cantos de sirena que embelezaron, fascinaron a miles de argentinos en su buena fe en el campo, ciudad, en un pueblo. Trajo aparejado, con el tiempo, una cierta deshonra por parte de sus descendientes. Apellidos con cierto renombre y cierta imagen de autoridad quedaron algo deslucidos por pertenecer a esas familias que en su época fueron asiduos participantes directos en la Liga Patriótica Argentina, reprimiendo, persiguiendo y encarcelando trabajadores. Acá en Gualeguaychú, apellidos como Garbino, Luciano, Maya, el presbítero José María Colombo, Méndez Casariego, Piaggio, son parte de esa historia. Y sin juzgar de manera tan puntual a aquellas personas y sus descendientes, queda muy claro el riesgo, el peligro que existe cuando nos dejamos seducir, abrazar por discursos y promesas cargados de moralidad y justicia dirigidos a la gente de bien. Dicho esto, a principios del siglo XX, los trabajadores no solo tenían que aguantar el hostigamiento de las clases dominantes, sino también el desprecio de propios compañeros de trabajo que, cooptados por el discurso de la Liga Patriótica Argentina, veían al extranjero, las huelgas, las movilizaciones, como algo perturbador e inadaptado. Recordemos que pertenecer a la Liga era pertenecer a la clase civilizada. Entonces había un doble trabajo para aquellos primitivos luchadores de la justicia social. Luchar en su entorno y luchar contra los de arriba. En la actualidad pasa exactamente lo mismo, más precisamente con la clase media. Este domingo 26 de abril salió un artículo en Análisis Digital escrito por su director Daniel Enz, con el título Antes del túnel subfluvial, cuando Entre Ríos tuvo 38 locales del partido nazi, donde narra la enorme presencia de esta ideología alemana en Entre Ríos. Comencé a leer el artículo y descubro un párrafo de lo más apropiado para este tema que estamos tratando. Leo textualmente. Su tesis sobre por qué el nazismo había prendido entre los Volksdeutsche, recogida por Roland Newton, es de las explicaciones más lúcidas que se han dado del fenómeno. Los nazis convencieron a los inmigrantes, campesinos pobres, marginalizados, con un alemán dialectal anclado en el siglo XVIII, de que, identificándose con el nuevo Reich, se ubicaban a sí mismos en un nivel cultural superior al de los criollos. La promesa nazi en Entre Ríos no era racial en primer término, era de prestigio, de ascenso simbólico, de por fin pertenecer a algo grande. La promesa hizo blanco. El libro citado para el artículo es El cuarto lado del triángulo, del escritor canadiense Roland Newton, publicado originalmente en inglés en 1992 y traducido al español en 1995. A su vez, ahora reciente, muy reciente, en el 2024, el escritor José Sousa publica El pobre de derecha, la venganza de los bastardos. Y a la fecha se encuentra en proceso de traducción al español, que compraré con mucho gusto. Hay un excelente resumen elaborado para YouTube por el profesor argentino Claudio Álvarez Terán. Palabras más, palabras menos, la respuesta del sociólogo brasileño es que las razones son morales. Para sostener esta hipótesis de que es una motivación moral lo que moviliza a los pobres a votar por candidatos como Trump o Bolsonaro,
Jesse Sousa elabora una interesante teoría, a la que llama síndrome del Joker. Basándose en el personaje de la película El Joker de 2019, plantea que sus características son más habituales que las que se supone en este mundo neoliberal en el que vivimos. Este antihéroe es pobre, cuida de una madre enferma y es constantemente humillado en casa, en el trabajo y en la calle. Humillado por su madre, por sus colegas, por el gobierno, por los otros. Y es humillado finalmente por la atroz soledad que le hace vivir una vida sin imaginación ni fantasía. La humillación es precisamente la herida moral que el sistema produce en los pobres y es a partir de ella que se produce su reacción, que los termina arrojando a los brazos de la derecha. Es muy notable cómo la pobreza, la indigencia, la humillación siempre es carne de cañón para las ideologías. Son su sostén para cometer después todo tipo de tropelías, persecuciones y genocidios. Cito al azar un episodio que es uno de los más entre los cientos que debe haber en la historia, pero tiene como protagonista a dos amigos de la talla de Albert Camus y Jean-Paul Sartre. Y es la enemistad rotunda que surgió con el tiempo entre ellos. Su desacuerdo giraba en torno a la ética de la violencia, un debate que cobró mayor relevancia durante el auge del comunismo y la posterior divulgación de información sobre el terror soviético a principios de la década de 1950. Pero volvamos a estas pampas y al título del tema de hoy. El gobierno nacional actual asumió exactamente con la misma oratoria. Discursos eufóricos cargados de principios morales, de volver a los valores tradicionales de la gente de bien, de los que trabajan, extirpar a la casta que corrompe y trunca con sus actos corruptos el sueño de una Argentina próspera y virtuosa. Erradicar al extranjero que aprovecha de manera gratuita la educación, la salud y el trabajo. En el 2023 el discurso era clarito hacia las clases bajas. Ustedes son pobres por culpa de la casta. Y este discurso dio en el blanco de una manera perfecta. Y en la clase media fue como un bálsamo, como el maná caído del cielo. Promesas mesiánicas que mucha gente adhirió de buena fe, pero que esconden en subsuelo algo muy distinto. Los gobiernos fascistas saben manipular muy bien a las masas humilladas. Y así como la Liga Patriótica Argentina se disolvió en 1930, producto de que su trabajo estaba cumplido, al ser parte del derrocamiento del gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen, con el gobierno actual será lo mismo. Este tsunami que está arrasando con los derechos ambientales de los trabajadores, de sus instituciones, es un desprecio pocas veces visto, se retirará sin problemas, porque el trabajo que le conviene, que le sirve a las clases dominantes, los megamillonarios, los tecnócratas, ya habrá estado hecho. Por favor, póngase a pensar. La clase media, con sus marcadas divisiones, baja, media y alta, son, en definitiva, un constructo social producto de los derechos. Vos eliminás el 80% de los derechos de los trabajadores y no existe clase media, se cae. Y no estoy hablando de empleados públicos o privados, las pymes, las medianas empresas. ¿A quiénes creen que les venden sus productos? ¿A las élites? Seguro que no. Todo producto de consumo elaborado por las pymes o medianas empresas, los que consumen sus productos somos las clases medias y bajas. Si vos reducís al mínimo la clase media, solo queda la división social que tanto añoran las élites, las clases altas, con su patrimonio adquirido orgullosamente inmorales, y las clases bajas resistiendo con heroísmo y resignación. Manuel Carles, principal promotor y activista de la Liga Patriótica Argentina, estaría orgulloso de su alumno actual. Paralelismos entre 1921 y 2026. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.